Arquitecto, diseñador de producción, guionista de formación y realizador por vocación. Ico Abreu es docente a medio tiempo en la Pucamaima y docente en la carrera de cine del INTEC. Su trabajo docente ha merecido reconocimientos nacionales e internacionales. En la actualidad, investiga sobre cinema y espacio y trabaja en su primer largometraje. Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8, Hablamos de Cine. Como pueden ver, tenemos presente en el estudio a una persona, un cineasta, un profesor y también muchas cosas más, arquitecto, diseñador, guionista. En fin, este hombre tiene talentos múltiples y de verdad es un placer tenerlo presente el día de hoy. Wow. Damas y caballeros, tenemos a Ico Abreu. Gracias, yo estoy sorprendido. ¿Desde qué? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Yo me encuentro muy bien, gracias. ¿Y tú? Nosotros muy felices de tenerte aquí, ¿verdad? Claro, Después claro de que esa... Que correctica ella. Claro, sí. Claro. Wow. Fauris es un poquito más como y yo, la calma. La calma. A Muy veces bien. demasiada calma, pero calma. Pero somos el yin yang. Bueno, exacto, eso era un complemento, pero me sorprendí yo porque cuando vi todo lo que has hecho, todo, o sea, el rango de áreas que trabajas, yo me quedé así como que, wow, pero señores, este hombre tiene todos los dones. Tú sabes que durante muchos años eso fue más una maldición que otra cosa. ¿Cómo ¿Cómo? puede ser? Sí, porque desde gente que me aprecia y me veía como que meterme en tantas cosas, a veces tan disímiles, me decía, ay, pero enfócate en algo, ¿qué es lo que tú vas a hacer con tu vida? Tú no eres arquitecto, tú no estudiaste arquitectura, arquitectura, tú no... Pero lamentablemente si lo que yo tenía por dentro me llevaba por aquí, me llevaba por allá, pues yo tenía que hacerle caso a lo que tenía por dentro, tú sabes. Claro, Pero claro. de hecho no fue sino hasta hace un par de años que yo vi un TED Talk de una chica que me iluminó. Ella hablaba de un concepto que yo desconocí en su totalidad, que es el concepto del multipotencial. Y cuando yo vi eso, no, yo me guillé de ahí de una vez, no, yo soy multipotencial. No, pero de verdad, eso es cierto, porque hay demasiadas cosas. Arquitecto es una parte que mencionaste. ¿Cómo Sí. tú comenzaste primero de arquitecto? ¿Eso fue lo primero que tú querías hacer o fue que algo que partió de otra cosa, una Mira, inspiración? Si yo hago memoria, desde que yo era un carajito, yo tenía el interés, inclusive cuando yo era muy carajito, que yo me ponía a acompañar a mi abuelo, que era carpintero, ebanista, albañil, mi abuelo era de O todo. De sea, ahí que viene, eso de ahí que vino como proviene. en la sangre, Se más heredó. o menos, sí. Pues yo me ponía a dibujar en la mesa de mi abuelo y él me decía, ¿y que a mí dibujó? Por llamarme Oh, una... ok, Sí. ok. Y yo recuerdo desde ese momento y luego acompañando a una tía mía que trabajó muchos años con Gianni Cavagliano, yo me ponía también en las mesas a dibujar en las plantillas y eso. O sea que desde ahí sí te puedo decir que tengo el deseo de ser arquitecto. Sin embargo, también paralelamente, y quizá en esos mismos años, que fue cuando yo vi el behind the scenes de Star Wars Empire Strikes Back, yo dije, yo quiero hacer eso. O sea, Wow. yo quiero hacer cine, yo quiero... Y juguete que yo quería o pedía, que no necesariamente me compraban, era que una cámara o que tal cosa para yo agarrar la cámara y hacer... O sea, tuve siempre esa intención. Sin embargo, creciendo y sobre todo creciendo en un país en el que no había apoyo para la cinematografía, como Es era aquí cierto, claro. hace unos años, pues la verdad que para mí no era ni siquiera una opción estudiar cine. Entonces yo empecé primero estudiando publicidad, porque le tenía miedo y le tengo miedo a la matemática. Como Y yo muchos, tenía, claro. sí, Yo también aquí. yo tenía la idea de que había mucha matemática en arquitectura, pero realmente no fue tan dramático el asunto. Y al final de la carrera, cuando ya finalmente tomé las matemáticas que tenía que tomar, porque le salí huyendo hasta el final, Wow. fue una profesora de cálculo que me hizo caer en cuenta, gracias Gloria, de verdad, que me hizo caer en cuenta que no había ni siquiera por qué tenerle ese miedo. Y me lo demostró en mi última clase de matemática, que fue en cálculo, y yo, sorprendentemente para mí y para quien me conocía, yo pasé esa materia. Wow, Wow. Pero eso es parte felicidades. de otra historia, ¿verdad? Entonces,
Empecé publicidad, me cambié a arquitectura, que era finalmente lo que quería hacer. Sin embargo, estudiando arquitectura, tuve la oportunidad de empezar a conducir y a producir televisión, entonces lo fui llevando en De la paralelo, mano, claro, exacto, claro. para eventualmente formalizar algunos conocimientos previos. Ya ahí fui tomando clases de guión, clases de producción y dirección, diplomados y eso, porque yo creo mucho en la educación formal, obviamente. Y así lo fui llevando hasta que he tenido la oportunidad de casar las distintas pasiones. Claro, porque son cosas que se pueden vincular. Arquitectura te ayuda a construir sets de televisión. Exacto. Fuiste haciendo también por publicidad, que te da conceptos de cómo tú, bueno, en esa época que no había cine, te da como que nociones de la cámara, de los planos, de hacer cosas que enganchen a la audiencia. Arquitectura también, si tú supieras. La gente no necesariamente lo entiende así, no lo asimila, pero la formación en arquitectura ayuda a entender no solamente el espacio y el rol del espacio en muchísimas áreas de la vida, pero también composición Claro, visual, Claro. composición bidimensional y composición sobre todo de los objetos en el espacio, que eso es fundamental en claro, cinematografía claro, sí. también. Es parte del lenguaje, como Sí. tal. ¿Y tu preparación, Ico, fue totalmente aquí en el país o tuviste que viajar fuera? ¿Cómo fue? Tú dices, tuviste que viajar como si eso hubiese sido un Bueno, esfuerzo. O sea, no. Ay, yo me tengo que sacrifiqué. viajar, qué triste. No, en Claro. verdad, Bueno, en verdad, yo me sacrifiqué y tuve que irme 5 años a estudiar fuera. qué difícil, qué No, fuerte. porque tú sabes que eso te da una perspectiva distinta. Sí, sí, definitivamente. Pues los primeros estudios fueron acá. Bueno, mis estudios elementales y de licenciatura en arquitectura, y de hecho mi primera maestría, que no tiene nada que ver con cine, fue aquí, en Santo Domingo, en La Puca, cuando empecé a dar clases. Y eventualmente tuve la oportunidad y me otorgaron, me gané una Fulbright y me fui a estudiar a Cincinnati. Y aunque no era estudiar propiamente cine, sino estudiar planificación, en la universidad tuve la oportunidad de tomar clases en distintas escuelas y ahí aproveché y tomé realización, tomé producción, tomé intermedia. La verdad que tuve una muy buena oportunidad de formalizar conocimientos que ya había adquirido con la experiencia Ok. y Claro, sí, claro. aproveché en su totalidad eso. ¿Y cómo sentiste ese cambio de contexto de vivir De aquí en República ambiente. Dominicana, de ambiente? ¿Cómo se ve toda esa parte del aprendizaje por allá? O sea, ¿qué trajiste de allá para acá cuando regresaste? Bueno, yo traje el bolsillo lleno de sueños. Wow. Yo vine con la cabeza de este tamaño Qué pensando poeta. que me iba a comer la isla. La realidad me demostró algo distinto y simplemente empuja a uno a seguir luchando y a seguir persiguiendo los sueños. Pero la experiencia académica ya, la experiencia de vida ya, suena cliché, pero la verdad que me cambió mucho. ¿Vale la pena viajar? Ese Uf, pero esfuerzo tan por grande. supuesto que sí. Todo el eso- mundo. Siempre te lo dicen. El que puede tiene la oportunidad de irse, que lo haga. Y hasta el que no puede, que rompa corozo Sí, porque y tire para adelante. Te abre la mente. Claro, Es claro. necesario, sí. Cuando volviste, y cuando viste también que de repente en 2011, 10 casi, se crea una ley de cine para el Ujú. país, que de repente ya hay una oportunidad, un mercado que se va formando, Que es más formal. que es más formal, que tiene un apoyo del Estado. ¿Te sentiste inspirados a como que, concho, ahora sí hay que entrar de lleno en cine? ¿O lo pensaste bien como que todavía no, hay que ver? De hecho, la ley empieza a gestarse y yo todavía no me había ido. Yo me fui prácticamente cuando se dio esa primera apertura y desde allá yo empecé a armar un proyecto que yo tenía en mente de hacía tiempo, escribí un guión para un largometraje y todavía en medio de los procesos allá yo arranqué para acá a buscar su cuarto, pues iba a hacer esa película. Inspirado. Me guayé olímpicamente. Me Wow. regresé allá, seguí estudiando, pero el proyecto está ahí, no lo he realizado todavía y de hecho, como no he podido conseguir el financiamiento para ese proyecto, pues eso me empujó a empezar a escribir otro largometraje, que es en el que estoy trabajando ahora, que de hecho ganó Fonprocine para escritura de guión, Bien. está ahora en etapa de desarrollo, sí.
Y nada, ahí lo llevo, porque es un proyecto con el cual yo espero poder hacer con menos recursos del que cuesta el otro. Pero sí, yo estoy despacito y empujando en esa dirección a ver si... Claro, claro. Y- Ahora vemos un chisme más sobre eso, sí. sobre esos fracasos y estos, vamos a ver aprendizajes de el cine, de ser cineasta aquí en RD, tras la pausa. Así que quédese con nosotros en A1.8, Hablamos de cine. Estamos de vuelta aquí en A1.8, hablamos de cine y continuamos conversando con Nico, que me quedó esa curiosidad así latente de que te caíste y te volviste a levantar. ¿De cuántas veces? ¿De cuáles de las veces estamos hablando? Muchas veces, pero en cuanto a ese largometraje, más o menos de qué va. Mira, el largometraje del que hablaba ahorita, Sí. que todavía no despega, que está escrito, ese está basado en hechos reales, en un acontecimiento que sucedió a finales de la década de los 60, Hechos mediados, reales. sí, De mediados. terror sería entonces. No, ese es, Histórico. es drama, Ok. acción, histórico, es por ahí que va el asunto. De hecho, el otro largometraje el que estoy escribiendo ahora, que estoy trabajando ahora, también está basado en hechos reales y tiene un poco de contenido bélico, pero es más drama que bélico. Ok. Sí. Recientemente, bueno, ya no tan reciente, hace un año, tuve la oportunidad de tomar un entrenamiento con, ¿cómo que se llama? Este cubano que trae la DG Cine para desarrollo y reescritura con, no es Artunaga, es Arango, con Arturo Arango. Y me le di una vuelta perísima y ahora va a tener un approach súper interesante. Le echó un poquito de sal y un chin de Sal y sazón, pimienta. Bueno, pimienta. lo batió como es. Sí, Una pero sopita. la verdad es que le di una vuelta súper interesante. Estoy muy contento por cómo se va desarrollando. Suena Ok, interesante. entonces conocemos un poco más de ese lado tuyo como arquitecto, pero como escritor, los retos a los que te ves expuesto, porque la gente cree que es muy fácil No. escribir, no, siéntate Escribir guión es frente. difícil. Esa Exacto. página en blanco ahí. Tú escribes ya una página, la revisas y te la borra entera porque no te gustó. Es Cuéntanos fuerte. ese proceso. Tú sabes que yo Tuyo. lo veo muy similar. Enfrentarse a una página en blanco de un guión es muy similar a enfrentarse a una página en blanco de un diseño, enfrentarse a un lienzo en blanco de quien va a crear arte plástico, porque empezar de cero siempre es Difícil. un reto. Ujú. Yo he tenido quizá la suerte, o no sé, de que hay proyectos que me llegan, ya sea o inspirados en hechos reales, como los dos largometrajes que te he comentado, o también como un largometraje que escribí recientemente y que tuve la oportunidad de realizar con el Festival Kino, que promovió la Alianza Francesa, que están basados e inspirados en hechos reales. Otros, por ejemplo, tengo un cortometraje que escribí inspirado por una situación que se dio, pero es total ficción, o sea, que sale absolutamente de mi cráneo. Y obviamente, en cierto modo, con vivencias personales, porque yo creo que, al menos la forma en la que a mí me gusta construir las historias y construir los personajes, es a partir de vivencias personales, de lo que yo observo en la calle, de la Claro, gente que me claro. rodea, porque si no, yo creo que serían Vacíos. Superficial, exacto, claro. superficiales, Para que sea vacíos. arte tiene que resonar contigo, con lo que tú has vivido y con lo que tú quieres decir a la Sí. pública. Claro, es que al Sí, fin y al definitivamente. cabo, cuando una persona está escribiendo algo, siempre te dicen, escribe sobre lo que tú conoces, Eso es así. porque si no, no Claro. tiene E sentido. incluso cuando tú haces ese mundo de fantástico como Star Wars, por ejemplo, que es un mundo de fantasía, casi ciencia ficción, con naves espaciales y láser y eso, trata sobre, aunque tenga eso, los problemas, los conflictos son cosas del mundo real, que
se pueden explicar con cosas dinámicas sociales que tenemos también aquí en este mundo. Y aunque tú lo veas en un futuro o una galaxia muy lejana. lejana, realmente están sustentados en culturas milenarias. Porque Claro. si tú agarras, por ejemplo, para hablar de ese ejemplo en particular, los Jedi. Los Jedi están inspirados o están como personajes, como cultura, están construidos en función de una mezcla de culturas milenarias, como son la cultura japonesa, culturas asiáticas diversas. O sea que inclusive cuando se escribe ciencia ficción, se parte de un punto de realidades, de referencias, de historia. Y sí, tiene que resonarle a uno, como tú dices. Claro, claro. Ahora que tú Por me eso cuentas es que- historias. Por cuéntame, eso yo Iván. te digo que con el caso de Dune, yo me quedé como Dune, claro, fantástico. queriendo saber más. ¿Cuál de las dos? La última de original o Denis, la de- no la de La- Denis la de Denis Villeneuve. Villeneuve. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Exacto, Denis Villanueva. exacto. Exacto. Mi primo de allá. Yo me de quedé Lomina, como Denis que, ay, Villeneuve. pero quiero saber un poquito más por dónde van a llevar la cosa, porque era un cast muy bueno. Tú sabes que yo creo que fue muy acertado, aunque económicamente, comercialmente, obviamente le va a dar su beneficio, pero yo creo que fue Claro. muy acertado dividirla en dos En dos episodios. episodios, sí. Porque si tú analizas la primera, la de David Lynch, a mí me parece que hay un momento en el que se siente que las cosas pasan muy apresuradas. Sí, está muy Sí, condensada la sí. película. Exacto. Claro. Entonces, yo honestamente, yo aprecié la decisión del señor Villanueva de hacer Villeneuve. dos episodios en vez de uno. Sí. Así como, ¿cuál tú dirías que es tu top de películas en cuanto a nivel arquitectónico? Arquitectónica. Arquitectónico, por eso me fui por Ok, ahí. vamos un por chin partes. de historia. Exacto. La que más te Ah, no, gusta no, a nivel de espérese. historia. Lléveme el paso que estoy gambado. O lo uno o lo otro, porque si no vamos en esa, mira, nos pasamos 3 días hablando aquí. Vamos por el ¿A qué te arquitectónico. refieres? Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar la palabra arquitectónico y vamos a hablar de espacio cinemático. Exacto, ¿Te parece? perfecto. En términos de espacio cinemático, mi película favorita y una referencia obligatoria es Inception. Por la manera en la que manejan el concepto del espacio y por la manera en la que el espacio cinemático tiene un rol fundamental en la estructura narrativa de la película. Claro. Claro, Ahí sí. totalmente de acuerdo. Todavía Esa hace película me referencia fundió el cerebro. Todavía hay referencias a la escena del pasillo que va girando. Es Sí. una maravilla. No, y habrá cantidades, porque Claro, claro, la verdad claro. que fue, y sobre todo por esa escena, que de hecho yo escribí un paper para lo que estaba haciendo en Cincinnati, acerca de cómo, no sé si a propósito, porque obviamente no he tenido la oportunidad de preguntar al señor Nolan acerca de eso. Todavía. Todavía. No sé si a propósito, pero en esa escena, en el manejo espacial de esa escena, y la que les rodean, porque recuerda que sueño dentro del sueño dentro del sueño, hay una referencia muy clara al trabajo de... se me fue. No hay problema. Wow, se me fue. Al trabajo de... A veces cuando uno busca las cosas. No, mira, se me fue. No, No la suele recuerdo. pasar, pero Nolan, como tiene una mente tan grande, quizás siempre vio alguna inspiración de Yo no tengo esas la punta de la lengua, también. ustedes lo ven ahí. Lo tengo ahí. Quizás se respalda Deleuze, ahorita. es un Ok, filósofo ok. francés, Gilles Deleuze. Gilles Deleuze tiene una serie de conceptos que estuvo trabajando a principios de los 80, en el cual hay uno que se llama el pliegue. Y no solamente habla del pliegue como cuando el textil se pliega, sino habla de una concepción espacial que habita dentro de ese pliegue. Y habla de lo que sucede dentro y fuera del pliegue. Y si tú te fijas, por ejemplo, esa escena en particular de Inception, que es paralelamente lo que se da en el pasillo del hotel, como consecuencia de lo que se da en el sueño en que están contenidos, que es el viaje En el vehículo. en el vehículo, eso es el pliegue. El fuera del pliegue es el vehículo y dentro del pliegue es el pasillo. Y cómo lo que sucede fuera afecta, inclusive en términos físicos, en términos de cómo se da la gravedad dentro de ese espacio,
lo que sucede dentro del pliegue Wow. en el pasillo. Qué profundidad. Todos los días se Claro, aprende claro. algo nuevo. Bastante. Hasta de filosofía. Sí. Pero sí, definitivamente Inception está en mi top, al Ok. menos en ese ámbito. Y la segunda, porque no me gustan los impares. Ok, la segunda, y ahí no iríamos en qué ámbito fuera del Tu espacio preferencia cinemático. personal. Personal. ajá. Particularmente. A mí me gusta mucho el trabajo de David Lynch. Y por ejemplo, Mulholland Drive es una de mis películas favoritas. Sobre todo por el manejo de situaciones absurdas, surreales y con ese tono tan particular de David Lynch. Así que definitivamente Mulholland Drive estaría picándole cerca al segundo lugar. Claro, claro. Ok. Pero vamos a hablar un poquito más de películas antes de, Ujú. ¿sabes? Bueno, vamos a aprovecharte aquí todavía. Hay temas un poquito controversiales que vamos a ver más adelante. Ok. Tras la pausa, aquí en A1.8, hablamos de cine. Y continuamos en A1.8, hablamos de cine. Señor Abreu, Don Ico, la mente maestra. Ya, que señor Don, ¿qué es eso? La mente maestra. La mente maestra. Se pasaron. Ok, sí. Hay personas que tienen opiniones encontradas con películas, vamos a decir, que son más comerciales. Por Ujú. ejemplo, la más grande franquicia ahora mismo es Marvel. Ujú. Y me gustaría saber, y también al público creo que sí, una persona tan artística y tan conceptual, su opinión sobre este universo de Marvel que están construyendo, sobre quizá una película particular que le guste, o cómo lo ven en general. Yo creo que hay espacio para todo. Y hay cosas que uno puede disfrutar, cosas que no. Yo he disfrutado películas de Marvel. A mí, por ejemplo, la primera de Iron Man me gustó muchísimo. No soy seguidor del universo. Hay cosas en las que ni siquiera sé en qué pie estoy parado. Pero yo respeto ese trabajo. Yo creo que lo más importante de todo, y eso sucede allá en Hollywood y sucede aquí también, es que las películas comerciales dan la oportunidad a un grupo de personas que viven del cine, a técnicos a distintos niveles, de poder vivir bien, y ese vivir bien les proporciona también la oportunidad de apoyar otros proyectos que no necesariamente pudiesen apoyar si no se hubiesen ganado el dinero de Marvel. Claro. Las películas comerciales locales, las comedias, etcétera, si no se hacen esas películas y los técnicos pueden vivir dignamente de esas películas, pues a lo mejor no se sacrificaran cuando hay una película de bajo presupuesto, cuando aparece un Candela o un Cocote que no tiene todos los cuartos del mundo para hacerla, y la gente la hace con todo el amor del mundo y el resultado está ahí. Claro. Que hablando Son de, reconocidas. de cosas del patio, ¿cuál producción tú dirías que fue como que la más retadora para ti en la que trabajaste aquí? Ataque, ataque. A ver, yo creo que trabajar localmente y trabajar con proyectos locales siempre va a representar un reto, porque sobre todo cuando no cuentan con la cantidad de recursos con la que cuentan las películas que vienen de fuera, porque no es lo mismo, por ejemplo, Que venga Netflix. haber trabajado, por ejemplo, Claro. o haber trabajado en la peli de M. Night Shyamalan, Old, donde los recursos ahí estaban, lo que uno necesitara, pues A ahí la está. orden del día. No es lo mismo trabajar ahí que trabajar en Media Ambiente, que básicamente lo hicimos fue arañando. Tremenda Y es una película Medio Ambiente. bellísima y se nota que todo el que puso su esfuerzo lo puso con amor y el resultado es evidente, Claro. tú sabes. Una maravilla. Entonces, yo creo que todas las películas locales representan un reto de alguna manera. Y yo la verdad que he tenido la oportunidad de trabajar tanto con películas locales como con películas extranjeras. Y yo aprecio mucho cuando me encuentro con un crew que con todo tipo de adversidades o precariedades lo da todo. Y la verdad que aunque resulta un reto, pues yo valoro mucho ese esfuerzo. Wow. Pero también eso es increíble. Pero también quisiera preguntarte sobre una exposición que en la Bienal
la Bienal de Artes Visuales que pasó hace un tiempito ya, a finales del año pasado, que se abrió, esa fue en el Museo de Arte Moderno, habían varias obras de arte, vi una instalación que llevaba su nombre, Nico Abreu, y quisiera que me cuente un poquito sobre eso que vi allá en la Bienal, el significado quizá tal vez que estaba detrás, de qué trataba. La pieza que tuviste en la Bienal es el resultado de un proceso, un poco de investigación físico, audiovisual que yo empecé mientras estudiaba en Cincinnati. Es yo diría que una tercera iteración de otras dos que yo hice allá para exposiciones allá en Cincinnati. Y en este caso, por un lado me interesa, y me sigue interesando, me interesa explorar el resultado físico, o sea, tangible, de exploraciones espaciales audiovisuales, como lo que yo consigo, por ejemplo, plasmar en audiovisual una vez se proyecta, qué efecto tiene eso sobre un objeto y sobre el espacio. Sí, sí, Entonces, sí. Fue muy chula. Lo que no pudieron ver, no sé si tienes imágenes que podamos compartir, sí, pero yo era creo como que le una paso- proyección en una pantalla como que era un... Era un objeto. No era un objeto, pero cuando tú te movías cambiaba también, no se veía completamente. Tienes que ponerte como en un lugar particular para verlo bien. Es muy interesante esa obra y quisiera, bueno, si se puede compartir en algún sitio, está quizá en YouTube, alguna foto. No está en YouTube, pero yo tengo algunos clips que puedo compartirles, sí. Excelente, Perfecto. excelente. De verdad, Ico, un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Claro que sí, y Yudelka, Tienes que volver. Cuando ustedes Claro que quieran. sí. Yo sé que Dios brega, que cuando llegara. cuando salga Sí. su película, la que tenga ya el tráiler y todo, puede pasar por aquí para hablar de Muchas ella. gracias, muchas gracias. Eso haré. Lo tomaré Claro, en y cuenta. futuros proyectos También, así también. interesantes. Bien, muchas gracias por la invitación. No, de verdad, y un placer. Y señores, ya se acabó el programa, tenemos que Tan despedirnos. rápido. Wow. Nada más media hora. Pero nos veremos en el siguiente. Aquí en la 1.8 Hablamos de cine.